El sistema tributario. Dentro del sistema tributario nosotros vamos a conocer la definición respectiva, que pues básicamente en este caso es un instrumento de política económica que permite que las políticas fiscales doten de ingresos permanentes al Estado para el cumplimiento de sus funciones y para fomentar la producción y la generación de empleo, así como la inversión y el ahorro y la redistribución de la riqueza. Bien, específicamente también un sistema tributario es un conjunto de tributos que pues básicamente incluyen lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales y de mejora, que efectivamente esto rigen en un determinado tiempo y espacio. Por tanto, es coherente a la normativa constitucional, articulado sistemáticamente e íntimamente relacionado con las políticas económicas, y también cuyo objetivo debe ser minimizar los costos de la recaudación y cumplir los objetivos de la política fiscal. Por otra parte, también el desafío de todo sistema tributario es el fomento de la cultura tributaria, la prevención y el control de la evasión y elusión de los tributos, así como también la sanción al cometimiento de infracciones tributarias. Tenemos también la parte de lo que es la presión fiscal. Y en este caso, la presión fiscal básicamente es la contribución que realizan las empresas y las personas naturales, es decir, físicas, al Estado como porcentaje del PIB. Entonces, en este indicador prácticamente está compuesto por tres partes, que es la presión central, que está constituida por los impuestos nacionales, internos y externos. La presión subnacional, constituida por los impuestos de gobiernos subnacionales. Y por último, las contribuciones sociales correspondientes a las aportaciones a la seguridad social. ¿Sí? Bien, entonces pues en la siguiente parte nosotros vamos a ver la clasificación de los tributos respectivos. Como primero tenemos los impuestos, que pues básicamente dentro de los impuestos están clasificados en algunos tipos, como puede ser el impuesto directo, que básicamente son aquellos en los que el contribuyente establecido en la ley recibe la carga del impuesto, siendo imposible trasladado a una tercera persona. ¿Sí? Entonces esto prácticamente son impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben. Por ejemplo, el impuesto a la renta. El segundo impuesto son los impuestos indirectos, que pues conforman que son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley puede trasladar el pago de impuestos a una tercera persona. Aquí prácticamente todos tienen el mismo tratamiento, cualquiera que sea su situación económica particular, ¿sí? En este caso, el ejemplo más conocido y más común es el IVA. Seguidamente también tenemos lo que son los impuestos reales y también los impuestos personales. En cuanto a los reales, son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho prescindiendo de la situación de su titular. Es decir, un ejemplo pueden ser los consumos a los cigarrillos, a la cerveza o al impuesto predial. El 4, correspondiente a los impuestos personales, pues básicamente son los que gravan a las personas sobre la base de su capacidad contributiva o económica, por ejemplo, el impuesto a la renta. Como 5 y 6 tenemos lo que son los impuestos internos y externos. Los internos son aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción territorial y pues prácticamente sirven especial para medir y controlar el comercio de un determinado país en general, como por ejemplo el IVA, el ICE, que son impuestos al consumo de especiales, entre otros. Y los impuestos externos son los que establecen al nivel de frontera de un país con otro y pues efectivamente sirven para controlar el comercio internacional, que es muy importante. Y en general son aquellos que se obtienen en todos los lugares en donde se verifican operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Como 7 y 8 tenemos los impuestos ordinarios y los impuestos extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que siempre y en forma normal constan en los presupuestos generales del Estado.
Básicamente un ejemplo son el impuesto a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales. Y los impuestos extraordinarios son aquellos que se establecen por excepción debido a motivos de orden público y en caso de emergencia nacional. ¿Sí? Eso ya depende después del mandatario principal de cada país, cómo los organice y pues cómo los proponga. Como 9 y 10 tenemos los impuestos proporcionales y los impuestos progresivos. Los proporcionales son aquellos en los que la cuota representa siempre la misma proporción de la base impositiva. Por ejemplo, el 12% del IVA, que básicamente es en el Ecuador, los demás porcentajes que varían en los diferentes países, o el 25% que se paga el impuesto a la renta de las sociedades, ¿sí? Bien, y por último, en cuanto a los impuestos progresivos, son aquellos en los que la cuota del impuesto respecto de la base aumenta al aumentar la base, ¿sí? Ejemplo, el impuesto a la renta que se aplica a las personas naturales, que viene determinado por la tabla progresiva de acuerdo al tramo de la renta que le corresponda, ¿sí? De acuerdo a sus ingresos y todo eso. Bien, continuando con lo que son las demás clasificaciones de los tributos, también tenemos en cuanto a las tasas, ¿sí? Las tasas prácticamente corresponden a un tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial dado de manera directa por el Estado, ¿sí? De manera directa por el Estado, y también se paga por la utilización de un servicio público y en este caso no porque se tenga mayor o menor capacidad económica, ¿sí? Sino pues si no hay actividad administrativa no puede haber tasa. Ejemplo de tasa: el valor que se paga para obtener una cédula de ciudadanía, de un pasaporte, una partida de nacimiento, partida de matrimonio. Todo eso pues prácticamente corresponden a las tasas que se generan en el sector público. Y por último tenemos la contribución especial o de mejora. Es aquel tributo cuyo hecho imponible consiste en la obtención por parte del sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos, ¿sí? O también cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras, sino que tiene que ser público, es decir, para el bien de la sociedad, para el bien de las personas que están en un determinado país. El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo, ¿sí? Como ejemplos son contribuciones especiales o de mejora: la apertura, la pavimentación, ensanche y construcción de vías en toda clase, repavimentación urbana, aceras y cercas, ¿sí? Todo lo que corresponde pues a la movilización que tengan las personas de un determinado país. Bien chicos, esto ha sido en cuanto a este pequeño detalle que corresponde a la legislación tributaria, y hay que tener en cuenta pues diferenciar las diferentes clases de tributos que existen, tanto impuestos, tasas y contribución especial de mejora, ya que eso nos permite a nosotros conocer y pues ser mejores.